Pablo el apóstol, guardada las debidas proporciones, por supuesto, decía: si te digo la verdad, aunque me ames menos, no me importa. Lo que importa es que Cristo sea formado en tu vida. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a vivir muchas circunstancias, comenzó a vivir muchas situaciones en donde ellos lamentaron verdaderamente la situación por la que estaban pasando. Mucha gente, fíjate bien lo que te voy a decir, mucha gente huye de iglesias donde verdaderamente se les discipula y buscan una iglesia light, una iglesia donde nadie les diga nada, una iglesia donde se hace y puedes hacer lo que tu regalada gana se te da. Yo quiero decirte una cosa: a Dios no lo vamos a poder evadir, porque donde quiera que vayas, Dios te va a encontrar y te va a tratar, así como a Jonás. Y es posible que sea necesario que te traiga un pez, que son las circunstancias, y te humilles a Dios. De las personas que no se han ido bien de la iglesia, es un ejemplo, que han sido pocas, gracias a Dios. No conozco una de ellas, de las que no se han ido bien, porque hay gente que se ha ido bien por distancia, por alguna situación, lo ha habido también, pero de las pocas personas, gracias a Dios, que se han ido de la iglesia, yo no conozco una que pueda decir: he crecido más espiritualmente, estoy contento de haberme ido de Adriel y estoy en otro lado, y he crecido más, amo más a Dios y a mi prójimo, tengo más fruto. Yo no conozco una sola persona. Entonces, a veces nosotros andamos en situaciones en donde realmente nos buscamos complicar la existencia. Lo mismo le pasó a Israel. Israel fue un pueblo que no entendía el llamado de Dios, y Dios continuamente le hablaba. Pero antes de regañarlos, antes de predicar, quiero decirle que la lectura bíblica de este año para mí ha sido la más hermosa de toda mi vida, de las que he leído la Biblia. Y voy a decir por qué. Porque en varios pasajes Dios me ha comenzado a hablar de una forma directa. Y antes no me había pasado tanto, así sí me había pasado, pero no tanto. Y estoy leyendo un pasaje y de repente Dios me empieza a hablar, me empieza a hablar, me empieza a hablar y me empieza a hablar. Ay, y levanto alas como las águilas. Y me empieza a decir muchas cosas a través de su palabra, porque el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Un ejemplo, para darme a entender. ¿Cuántas veces rechazó el pueblo de Israel a Jeremías? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos y media? ¿Cuarto para las 3? No, todavía es temprano. ¿Cuántas veces lo rechazó? Muchas veces. Y el pueblo decía: esa profecía no es de Dios. Y yo me puse a analizar dentro de todo esto. Yo dije: ¿cómo el pueblo decía no es de Dios? Y otras profecías que les decían: no te va a pasar nada, te va a ir bien, mira, no te preocupes, vete de la iglesia, nada va a suceder. Digo, para llevarlo al terreno actual. Y los otros decían: no, la palabra que me dice que me va a ir bien, esa sí es de Dios. La que me dice que me va a ir mal, aunque me porte mal, esa no es de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Que al pueblo le faltó discernimiento, porque simplemente ya estaba escrito en la ley. Ya estaba escrito. Dios le dijo: si tú te apartas de mí, te va a ir mal, terriblemente mal. Y si me buscas, y si me amas, y si me sigues, te va a ir tremendamente bien. Y todo lo que hagas va a prosperar. Dios te puso por cabeza, no por cola. Dios te puso para ser líder. Líder en todo aspecto, líder de bendición. ¿Sabes que la iglesia gobierna a través de la oración? Pero no lo ejercemos, no lo vivimos, no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque no somos líderes, porque no nos decidimos a hacer las cosas. Y Dios le decía al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el pueblo decía: yo sirvo a Dios, y hacía otra cosa. Esto está pasando en la iglesia de Cristo hoy en día. Decimos: yo sirvo a Dios, y hacemos otras cosas. Entonces nosotros tenemos que decidir. Llega el momento en donde Dios te lleva a tomar una determinación para que veas lo bueno que es seguir a Dios y lo triste y amargo que es alejarte de Él. Dije que el número 1 es: qué hermoso
es leer y meditar en las Escrituras. Número 2, la cautividad que el pueblo vivió realmente fue sin palabras. Realmente podríamos decir de una forma metafórica que el libro de las Lamentaciones, cuando habla de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, todavía hay lágrimas, todavía hay gritos de dolor, todavía hay situaciones donde uno puede ver cómo Jeremías desquebrajaba su corazón y lloraba intensamente por su pueblo que no obedecía al Señor. El miércoles decíamos que hay varios tipos de cautividad. Cautividad de falta de paz, cautividad anímica. Y el pueblo de Dios muchas veces está cautivo, no físicamente, pero espiritual y anímicamente hablando está cautivo. Gente que no puede salir de una depresión, de una amargura, de una tristeza, de una situación que enfrentó y dice: no puedo salir adelante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Oyes mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, pastor tras pastor, y tu vida sigue siendo exactamente la misma. Algo está sucediendo. Y el profeta Jeremías, dentro de los escritos, deja un mensaje que a mi parecer fue grabado con cincel. Fue grabado con las letras del Espíritu Santo, para que nosotros podamos dar un paso adelante en la situación que podamos estar viviendo. Dios no quiere el cautiverio de su pueblo. Dios no quiere la pobreza en su pueblo, y pobreza me refiero en todo aspecto: pobreza matrimonial, pobreza familiar, pobreza económica, pobreza anímica, pobreza espiritual. Dios no quiere eso para su pueblo. Dios preparó las cosas para que nosotros podamos vivir de una manera realmente en libertad, de una manera verdaderamente plena. Muchos de los pasajes de la Biblia nos hablan de la plenitud de vida que Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, todos conocemos el famoso pasaje universalmente reconocido, pasaje de bendición, Juan 10:10, cuando el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pasajes desde la antigüedad donde Dios dice, Deuteronomio 7:9, por ejemplo: ahora conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero el pueblo está siendo llevado cautivo dentro de la familia. Estoy hablando de desintegración familiar dentro de los mismos hogares cristianos. Estoy hablando de gente con traumas y afectaciones, hijos de familia. Y estoy hablando en este momento de familias cristianas, que están los hijos traumados, están afectados, están corrompidos, están afectados, están dañados, están traumados, están afectados. Esa es la cautividad actual, la cautividad moderna, la cautividad que no deja salir al pueblo de Dios hacia la vida plena, hacia la libertad. Tal pareciera que Faraón ha resucitado, pero no es el único que tiene poder de resucitar, es Jesucristo. A lo que me estoy refiriendo es que es el espíritu que estuvo detrás de Faraón, que era el espíritu del mismo diablo, no queriendo dejar libre al pueblo de Dios. ¿Por qué crees que el diablo no quiere que vengas a congregarte? ¿Porque se divierte cómo te duermes en el mensaje? No, porque de esa manera te tiene cautivo. Por eso. Y Dios te llama a la libertad, y el diablo dice: no lo escuches, no salgas, no vayas, no atiendas a esa voz.
Y Dios continuamente te está diciendo: te espero en la libertad, te espero en la bendición, sígueme. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo dijo sígueme? Porque el hecho de seguirle implica libertad, implica liberación, implica vida abundante, implica vida eterna. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Cuál es la esencia para que el pueblo pudiera haber salido de la cautividad? Dios se lo dijo a través del profeta Jeremías: ya no me quieres buscar, ya no me quieres seguir, está bien, te voy a dejar ser llevado al cautiverio. Y cuando veas la gran necesidad que tienes de mí, entonces me invocarás. Cuando nosotros hacemos oraciones rascuaches, se dice en México, es para darme a entender, sensibilizar, tocar los corazones, eso no te saca de la cautividad. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando estés en la cautividad me invocarás, pero me invocarás de todo tu corazón y entonces yo iré. ¿Cuántos no conocemos aquel pasaje también de segunda de Crónicas 7:14? Usted se lo sabe de memoria. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Yo sí. Ay, bueno, mejor yo lo digo. Somos poquitos, pero sí somos varios. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Pero ve lo que dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare. No está invitándonos a cualquier tipo de oración. Te está invitando a una oración por lo menos de rodillas, por lo menos donde abres tu corazón, por lo menos donde ya no aguantas más. ¿Cuántos han estado en un problema? Hoy voy a predicar de rodillas, ¿cómo ven? En un problema en donde dices: ya no aguanto más, Señor. ¿Cuántos han estado en un problema donde dices: ya no aguanto más? Yo sí. Ese es el cautiverio, la amenaza por lo menos, donde dices: yo ya no aguanto más. Pero no vas a hacer una oración rascuacha y vas a salir de eso. Tienes por lo menos que doblar las rodillas. Es que Dios ve el corazón, sí, pero lo que hay en el corazón se refleja afuera. ¿Cierto o falso? A veces nos justificamos con teologías baratas y rascuaches que decimos: no, es que yo ¿para qué hago? ¿Para qué? Si Dios ve el corazón. Yo sé que Dios ve el corazón, pero lo que hay en el corazón se refleja afuera. Cristo dijo: límpialo de adentro para que se limpie lo de afuera. Y entonces viene la humillación, y entonces por lo menos doblas tus rodillas, por lo menos pegas tu frente al piso, por lo menos lloras. 4 horas. 4 horas, hermano. No lo puedes dejar más barato, pues si no es el tianguis de Dios. ¿Quién te dijo que Dios tiene su tianguis? Eso se maneja en México mucho en los mercados improvistos. ¿No es lo menos? ¿No se puede poquito menos? Si me llevo 3, no me lo das en lugar de 2, hasta Julio regalado lo hace. Y a veces vamos con Dios. ¿Quién va a pasar 4 horas orando y llorando delante de la presencia de Dios? Bueno, si tu jefe en la oficina te lo mandaron, no hay quincena, ahí sí lo haces. Pero si Dios te lo manda, lo piensas por años. Aunque no digan amén, pero es la verdad. Si cada que leyeras la Biblia encontrarías un billete de 200 pesos, la leerías diario. Pero como no lo hay, no la lees. Pero yo quiero decirte una cosa: la bendición de Dios vale más que 200 pesos. No tiene precio. Es mejor que el oro puro. Porque nada te puede dar paz más que la palabra de Dios, como lo decíamos la semana pasada. Solo la palabra de Dios te puede dar paz. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién puede pasar 4 horas de rodillas orando? Te lo voy a decir quién. Alguien que reconoce su necesidad de Dios. Una persona que no reconoce su necesidad de Dios aguanta un minuto y dice: ya, hermano, ya, apúrele, porque yo tengo que ir a ver Laura de América a mi casa y hoy va a estar re bueno el programa, ¿verdad? Entonces así pues vas a pasar un minuto de rodillas y ya vas a estar desesperado por levantarte. Dime de esta manera cuando el pueblo va a ser libre de la cautividad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lamentaciones capítulo 2 versículo 19 nos da
una perspectiva eficaz, auténtica, profunda y solucionadora de todas nuestras necesidades. Realmente este pasaje está tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Ya lo dijimos en Antiguo Testamento: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y se humillaren. Una humillación no es una oración de papel, es una oración sincera, profunda. Es una oración donde en algún momento dices: no me importa si alguien me oye, yo quiero clamar al Señor. Y no que digan: dice el loco, ¿qué le pasa? No, no me estoy refiriendo a eso. Pero en algún momento pierdes el sentido de tu alrededor por reconocer tu profunda necesidad de Dios. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, una vez le sucedió a un hombre que él predicaba la palabra de Dios y él sentía que su mensaje no era impactante, no llegaba a la gente, su mensaje no tocaba al corazón. Y entonces un día él, ¿sabes lo que hizo? Él dijo: estoy cansado de esto. Por eso hace rato te pregunté: ¿cuántos en algún momento hemos estado en una situación o circunstancia donde decimos: ya no soporto esto? Dios te quiere contestar, Dios te quiere responder. Y este predicador, ¿sabe lo que hizo? Típico estadounidense, que es donde Dios responde muchas oraciones por la humillación que se está haciendo ahora, gracias a Dios, ya en otras partes del mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lamentaciones 2:19. Nada más tenga cuidado en abrir Lamentaciones, porque todavía hay lágrimas en ese libro. ¿Qué dice el versículo 19? Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Vamos a leer la primera parte ahora solamente, a ver si lo podemos leer juntos, por favor. Dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Cuál es la solución que Dios le dio al pueblo de Israel por medio del profeta? Humíllate. Él le dice: levántate al comenzar las vigilias, porque está hablando de la prontitud por la necesidad que tenemos de Dios. O sea, inmediatamente, levántate. No esperes hasta que te agarre la madrugada. Pronto, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Ahora, el punto medular aquí son dos cosas. Número uno, cuando dice levántate, está hablando de una actitud, de un cambio. No puedes ser libre de la cautividad si primero no hay un cambio, una decisión de que las cosas sean diferentes, una decisión de que dices: esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Eso es que te levantes. En una forma metafórica o simbólica, es que uno se disponga a hacer algo diferente a lo que antes estaba haciendo. Eso es levantarse. Es que nosotros podamos analizarnos y decir cómo ha sido, por ejemplo, mi actitud, cómo ha sido mi disposición, cómo ha sido mi testimonio, cómo ha sido mi vida espiritual. Cuando Dios te dice levántate, te está diciendo cambia eso. Si no cambias eso, vas a seguir siendo cautivo. ¿De qué? De la depresión. Una persona, por ejemplo, una persona que no busca verdaderamente a Dios seguirá deprimido. Una persona que viene y se aburre en la iglesia seguirá con esa misma actitud. ¿Por qué? Porque sigue siendo cautivo de la rutina. Y seguirá viniendo por los siglos de los siglos, pues esperemos, a menos que te aburras. Y no puede estar viniendo por los siglos de los siglos porque Cristo viene pronto. Y las cosas van a cambiar entonces. Ya no habrá reuniones de alabanza como ahorita. Ya no habrá prédicas como las de ahorita. Por la persecución y por la situación, los cristianos entonces que
se quedaron cuando Cristo venga por segunda vez, estarán huyendo por su vida, escondiéndose, sin trabajo, sin que les puedan vender en los centros comerciales, sin que puedan comprar ni vender, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Porque siempre vieron la humillación como algo imposible de alcanzar. ¿Y por qué la humillación se ve como algo imposible de alcanzar? Porque no se reconoce la necesidad de Dios. Tú no vas al médico porque quieres ir al médico. Ninguna persona dice, oye, ya tiene como 3 meses que no voy al doctor, me voy a enfermar para ir a ver al doctor. Una persona se enferma, va a ver al doctor porque no le queda de otra. Y no importa, las personas que se van a urgencia, no importa la hora, ¿cierto o falso? Es una urgencia. Y no te dicen, ¿puedes? ¿Tienes? ¿Quieres? Te vas a urgencias. ¿Por qué? Porque no tienes alternativa. Lo mismo son las urgencias espirituales. La urgencia en Dios no es decir, oye, ¿puedes ir a la iglesia? Oye, ¿puedes doblar tu rodilla? No, no es si puedes, es que no tengo opción. Es que no hay alternativa. Entonces comenzarás a conocer lo que es salir de la cautividad. Tenemos que comenzar a ver el cómo salir de la situación donde hemos entrado. También hay diferentes niveles de cautividad. Hay quienes están comenzando a ser cautivos, hay quienes ya son cautivos y hay gente que ya vive en cautiverio. Hay diferentes niveles. ¿Cuál es la solución? Dios dijo a través del profeta Jeremías, levántate. ¿Cuándo? Ya. Al comenzar las vigilias, derrama tu corazón. Está hablando de una oración donde tú te quebrantes. Quebranta tu corazón ante la presencia del Señor. Mire, le voy a decir algo, para mí fue una revelación. Tú no puedes llegar ante la presencia de Dios si no quebrantas tu corazón. Porque aquí lo dice, derrama como agua tu corazón, ¿ante qué? Ante la presencia del Señor. Dios nos está hablando en un proceso, si usted se da cuenta. Primero dice, levántate. Y luego dice, comienza a invocar apasionadamente, lo estoy diciendo de una manera, espero más comprensible, para nuestra forma de hablar. Comienza a invocar su nombre apasionadamente y entonces llegarás a la presencia del Señor. Esto habla de un proceso. ¿De qué le estoy hablando? Mire, le estoy hablando de esto, pero le voy a pedir que se ponga de pie tantito. Le estoy hablando de esto. Los levitas en la antigüedad, ¿sabe usted? Tenían un proceso para llegar al lugar santísimo. ¿Cuántos se acuerdan del proceso que los sacerdotes tenían para llegar al lugar santísimo? Ante la presencia de Dios, ¿no? Ok, algunos nos acordamos. Entonces, ¿cuál era ese proceso? Ese proceso, primero, era que el sacerdote primero tenía que ofrecer pecados por sí mismo. O sea, él no llegaba a decir, a ver, pueblo, fórmense, voy a empezar a orar por ustedes. No, Dios le decía, primero tú, manito, y luego los demás. Porque ¿qué vas a dar si tú no tienes que dar? ¿Me están oyendo los servidores? ¿Qué le vas a dar si tú no tienes que dar? Entonces, primero, tú debes ser un ejemplo. Primero tú debes de ser una persona que vengas de la presencia de Dios para ministrarle a los demás en la presencia de Dios. Si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, lo único que les vas a dar a los demás es lástima. Estoy siendo muy directo, ¿verdad? Pero es la realidad. Si no tienes la presencia de Dios, lo único que le vas a dar a los demás es lástima. Cuando tienes la presencia de Dios, dices, todo lo puedo en Cristo que me da poder. Tienes la presencia de Dios, ministras la presencia de Dios. A la gente la animas, a la gente la ministras, a la gente le inspiras. Entonces estás comenzando a ministrar la presencia de Dios. Esto no se trata de dedazo, ni se trata de puestos. Se trata
de reconocer tu necesidad de Dios. Si Cristo, que era Cristo, reconoció su necesidad del Padre, hermano, ahora que sea usted y yo. Si dice la Biblia que Cristo pasaba toda la noche orando, ¿cuánto necesitaremos usted y yo? Dios dice en su palabra, antes de venir a traer tu ofrenda al altar, primero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuánta gente que sirve al Señor lleno de resentimientos, de amargura, de rencores? ¿Cierto o falso? De que no le cae fulano, que no le cae mengana. ¿Sabes una cosa? Eso es alguien que no sabe estar en la presencia de Dios. Y yo decía hace rato, pon requisitos y condiciones para el servidor, y más de uno se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Por falta de reconocimiento de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a salir de esa situación? ¿Cómo vamos a poder ser gente íntegra? ¿Cómo vamos a poder ser gente sana, libre? La Biblia dice, cuando puedas llegar ante la presencia del Señor. Llegar ante la presencia del Señor no es fácil. Primero dice, levántate, luego dice, da voces, y luego llegarás a la presencia de Dios. Así es que si trae su Biblia, por favor vayamos a Hebreos, capítulo 10 y versículo 22. Segunda de Hebreos. Nada más hay una, ¿verdad? Nada más iba a ver si alguno la buscaba. Hebreos 10, 22. Desde el 21 está hablando de Cristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, está hablando de Cristo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Entonces hay condiciones para acercarse a Dios, ¿sí o no? Número 1, sinceridad. ¿Cuál es la sinceridad? Señor, no estoy tan mal, tampoco estoy tan bien, pero los demás están peor que yo. ¿Eso es sinceridad? Sinceridad es, Señor, te necesito. Los demás, bueno, ¿qué le dijo el Señor a Pedro cuando iban caminando? Iba caminando Cristo ya resucitado con Pedro. Y Pedro voltea en el camino y ve a Juan que les va siguiendo. Y Pedro dice, Señor, ¿y qué de él? Y Cristo le dice, ¿qué a ti? Tú sígueme. Cuando hay sinceridad, no estamos viendo a ver qué hace el otro, ¿verdad? Estamos orando y, ay, me di cuenta que unos no oraban. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues porque uno según orabas y con otro estabas de chismoso. ¿Cierto o falso? Para acercarte a Dios tienes que ser sincero, honesto y reconocer tu gran necesidad de Dios. Y los demás, ¿qué te interesa? Tú busca al Señor y después podrás orar por los demás, pero una vez libre. Si no eres libre, ¿para qué oras por los demás? A lo mejor estás peor que ellos. Nadie va a comprar este mensaje grabado, yo lo sé. ¿Por qué? Porque para acercarte a Dios hay un precio que pagar. Hermano, ya no es de los sacerdotes, no, ya no lo es. Pero sí el Nuevo Testamento nos habla de una actitud, de una disposición, de una humildad, de una sinceridad, para que puedas llegar a la presencia de Dios. Y una vez llegando a la presencia de Dios, conocerás la libertad. Eso es lo que Cristo dijo. Te estoy parafraseando y te estoy desglosando todo, pero esto está escrito en la Biblia. Todos conocemos el pasaje de Juan 8, 31 y 32. Cristo dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es cuando hay integridad. La verdad es cuando hay un cambio. La verdad es cuando hay una sinceridad y un reconocimiento de tu profunda necesidad de Dios. ¿Por qué no somos libres? Te lo voy a decir ya en español y muy claro. Porque no tienes un reconocimiento profundo de tu necesidad de Dios. Ahora sí me di a entender. Ya más claro no se puede. Hacemos oraciones de papel.
Por eso Dios dijo a través del profeta Jeremías: levántate, comienza a dar voces, derrama tu corazón como el agua para que puedas llegar a la presencia del Señor. No todos los creyentes, ve lo que te estoy diciendo, no todos los creyentes conocen la presencia de Dios verdadera. Y por eso Dios dice a través del escritor: acerquémonos, como dice el 22, con corazón ¿qué? Sincero. ¿Y cómo es un corazón sincero? Un corazón que reconoce, un corazón que es humilde, un corazón que acepta su necesidad de Dios, sus errores, sus fallas, sus equivocaciones, que reconoce que solo en Dios está su salvación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué dice el versículo al terminar, el 22? Purificados, segundo renglón, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué se refiere esto? O sea, hermano, pues sí me bañé hoy. Bueno, no sé, tendrías que preguntarle al que está a tu lado, ¿verdad? ¿Por qué purificados los cuerpos con agua? Porque en la antigüedad el sacerdote tenía que ir limpiecito al altar. Cuando reconoces tu profunda necesidad de Dios, por supuesto primero es en lo espiritual, pero eso se refleja también en lo físico. Cuando tú reconoces tu profunda necesidad de Dios, es sábado en la noche y estás desesperado por alabar a Dios. Estás deseoso de oír la palabra y estás diciendo: ¿qué me hablará el Señor mañana? Ya quiero oír el mensaje. Bueno, yo sí me gozo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: estás lavando tu cuerpo con agua, espiritualmente hablando. O sea, estás esperando. Lo voy a decir más claro todavía: te estás preparando para el otro día. Tienes que lavar tu cuerpo, tienes que disponerte, tienes que quitar lo que en algún momento pueda estorbar, lo que en algún momento pueda impedir. Hay hermanos, estoy tratando de ser claro, que me dicen: hermano, es que el domingo es, principalmente en el comercio, es el día en que más vendo. Sí, hermano, está muy bien. Haz algo ahí para que puedas venir a adorar a Dios. Prepárate. No sé si me explico. Chavos que dicen: hermano, tengo examen, tengo mucha tarea. Tienes viernes, sábado, domingo en la tarde si quieres estudiar. Pero lava tu cuerpo en agua pura. Significa disponte, lávate, prepárate. Número 1, dijimos sinceridad. Número 2, disposición. Estamos hablando del proceso que hacían los levitas, pero en el Nuevo Testamento ahora, con sinceridad. Lava tu cuerpo en agua pura significa disponte, prepárate, quita lo que debes de quitar. Y te digo una cosa, es lo que dice Hebreos 10:22: y entonces llegarás ante su presencia. Hay muchas cosas. Le voy a pedir que nos pongamos de pie para orar, porque ya terminé. Hay muchas cosas que Dios nos pide, pero no hay muchas cosas que Dios va a quitar, a veces sin reprender, a veces sin quitar.